Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de su programa ¿Qué dice la Biblia? Les contamos que estamos muy emocionados. Hoy la verdad que tenemos aquí grandes amigos acompañándonos en esta nueva entrega. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es tan importante y que nos emociona muchísimo, que es la salvación. Pero antes de pasar a este bloque, vamos a saludar a nuestros acompañantes de este día. Bienvenida Emily, bienvenida Sandrita, bienvenido Eric. ¿Cómo están? Cuéntenos, bienvenidos. Gracias Silvita, pues muy contentos porque te tenemos aquí hoy también y te damos también la bienvenida Silvita. De verdad es una bendición tenerte. Y también pues amigos queremos darles la bienvenida a un programa más. Estamos, como dijo Silvita, muy emocionados. Y de verdad que el Señor nos ha bendecido porque es un tema de esperanza y de bendición para todos nosotros, sus hijos. Así que vayan a traer un cafecito, agüita, su cuadernito de notas, porque vamos a aprender muchísimo el día de hoy como siempre. Sandrita, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, Emily. Contenta de verte, de ver a nuestra nueva invitada y ya parte de nuestro programa, Silvita y Eric también, ¿verdad? Y sobre todo nuestra audiencia que nos escucha todos los lunes, está atenta a este programa lunes y viernes porque lo transmiten 2 días. Y realmente es un tema muy hermoso. Yo creo que Dios va a revelarnos o a mostrarnos cuán grande ha sido su bondad y su misericordia hacia nosotros al proporcionarnos la salvación, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Eric? Sí, Sandita, muchas gracias. Qué emocionante estar hoy acá. Me siento bendito entre las mujeres. Así es, ¿verdad? Y qué bueno tener a una audiencia también tan especial a quienes les enviamos un amoroso, cariñoso saludo. Y gracias por estar pendientes de la 99.7 FM El Camino, donde hoy estaremos hablando de un tema sobre qué dice la Biblia acerca del papel de Dios y el papel del hombre en la salvación. Así que es importante y la pregunta sería, ¿ya encontraste la salvación para tu vida en Jesucristo? Así que qué emocionante, Silvita. Gracias, bienvenidos y gracias ahí por la bienvenida. Mi nombre es Silvia Rodas y la verdad que es una gran bendición hoy poder estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a pasar entonces a este tema que creo que a todos nos va a emocionar y ya nos tiene ahí expectantes de qué dice la Biblia acerca del tema de la salvación. Para contarles un poco a nuestra audiencia, ya llevamos 2 entregas acerca del tema de la salvación y vamos por el programa número 3. Y hoy vamos a estar estudiando qué nos dice la Biblia con respecto al papel de Dios y el hombre en la salvación. ¿Qué creen ustedes que nos va a decir? Vamos a estudiar hoy a la luz de la palabra y vamos a descubrirlo juntos. Y para contarles un poquito, en el programa anterior hablamos acerca del plan de salvación de Dios y cómo este estaba regido por el amor y la gracia de Dios, mostrada para el hombre a través de la obra de Cristo en la cruz. En este programa vamos a conversar acerca de cuál es la responsabilidad humana. ¿Será que tenemos algún papel? ¿Será que participamos de alguna forma dentro de la salvación? Y frente también a la soberanía, ¿verdad? Ustedes que tiene Dios dentro de este proceso, dentro de este regalo de salvación. Nuestro texto clave de hoy es Juan 20:31, que dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Así que bueno, con esta introducción nos vamos ahora a un pequeño corte y regresamos para descubrir qué dice la Biblia. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos de nuevo, amigos, y estamos ahí ya retomando, ¿verdad? Como decíamos en el bloque anterior,
Vamos a estudiar cuál es el papel de Dios y el hombre en la salvación. Sabemos, ¿verdad, amigos que nos escuchan y aquí panelistas que nos acompañan, ¿verdad?, que la soberanía de Dios en la salvación es un principio fundamental en la teología cristiana, que enfatiza el control absoluto y la autoridad divina sobre el proceso de redención. Y en este bloque vamos a explorar cómo esa soberanía de Dios se manifiesta en nuestra salvación a través de las Escrituras, ¿verdad? Que creemos que eso es lo más importante. Y esta es la esencia de nuestro programa, ¿verdad? Ir a consultar qué nos dice la Biblia. Y vemos que la salvación no es meramente una decisión humana, sino un acto divino, un acto de amor, de misericordia de Dios para nosotros, ¿verdad? Así que, bueno, Sandrita, cuéntenos qué nos dice la Biblia. Gracias, Silvita. Pues Dios es quien da la salvación y Él prepara la salvación del hombre, y si ustedes leen todo el Antiguo Testamento está hablando de esa salvación, ¿verdad? Todo el tiempo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está lleno de este tema tan importante que es la salvación, que es una gracia, es un don de nuestro Padre Celestial, como bien decía Silvita, y es otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia, según se usa en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y el amor de Jesucristo. Y en Tito 2:11, que es un pasaje interesante, dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Miren cómo es Dios. Dios no pensó solamente en un grupito. Él pensó en todos los hombres, en toda la humanidad. Ese es su deseo, ese es su anhelo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el hombre no ha recibido esa salvación, no ha creído. Pero dice en Juan 3:17, dice, porque Dios nos envió a su Hijo al mundo. Miren qué interesante. No envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Dios dice que envía su sol sobre buenos y malos. Él no hace acepción. Él, su mentalidad, su anhelo divino es que todos los seres humanos sean alcanzados a través de su gracia salvadora. Y Él dio lo máximo, lo mejor que podía dar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que creyera en Él y recibiera ese llamado y creyera en Él, iba a poder ser partícipe de este gran regalo salvífico que no lo merecemos. La verdad, nadie lo merece. Pero hay un pasaje que me llama la atención en Juan, ¿verdad? Que dice, Juan 6:44, dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Este es un pasaje muy interesante porque somos atraídos por el Padre. Yo creo que Él nos atrae. Usa cuerdas de amor, usa diferentes situaciones. Yo no sé, amigo oyente, tú que no me estás oyendo y que tal vez en algún momento has visto cómo Dios ha tratado de atraerte a través de alguna prueba, a través de alguna situación que has vivido, tal vez a través de esa soledad o ese vacío que tienes en tu corazón. Esas son las maneras como Dios atrae al hombre. Pero lastimosamente el hombre, en lugar de buscarlo, en lugar de volverse a Él, el hombre trata de llenar esos espacios o resolver las circunstancias que atraviesa a través de diferentes maneras o métodos que simplemente no llenan, ni sacian, ni otorgan lo que solo Dios puede otorgar, ¿verdad? No sé. Así es, Sandrita, qué lindo lo que nos acabas de compartir, y la verdad es que la salvación es un don, un regalo del Señor para cada uno de nosotros, inmerecedero realmente. Y seguimos hablando de las acciones de Dios en la salvación del hombre, y yo me quiero remontar a la eternidad pasada. Quiero que leamos este pasaje en Efesios 1 del 3 al 5 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó
para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Aquí vemos una acción del Padre que se remonta a la eternidad pasada. Él ya venía pensando. A él no lo tomamos por sorpresa cuando nuestra relación se rompió por el pecado. Él ya lo venía planificando con el Hijo, con el Espíritu Santo, y planificó qué hacer. Él ya sabía que nosotros íbamos a fallar, a darle la espalda, pero entonces Él desde entonces lo planifica. Es una acción importantísima y, como dice el pasaje, en amor. Es por su amor, por ese amor tan grande que Él nos tiene, que Él planifica esto. Y ya Sandrita nos decía, ¿verdad? Es un plan de amor perfecto en donde Él tuvo que dar a su Hijo unigénito. Ese plan viene desde antes. Y luego podemos decir también que Él se esfuerza por llevarnos este plan, enseñarnos a través de su palabra, a través en la antigüedad de los profetas, a través de lo que se tenía en esos entonces en antigüedad, en el Antiguo Testamento, de su palabra, ¿verdad? La Torá. Él siempre estuvo brindándonos esa comunicación, esa revelación. Juan 20:31 lo dice. Esto está escrito para que el que creyera sea salvo. Está escrito. Y además de eso, mandó sus profetas, sus mensajeros, para contarnos de qué manera, revelarnos, ¿verdad? De qué manera Él quería llevar este plan de la salvación. Esta es otra acción importantísima en donde vemos el amor de Dios yendo Él a buscar al hombre, ¿verdad? Amén. No es el hombre a Él, sino que Él no solo planificó, Él también está yendo al hombre y explicándole este plan de salvación de una u otra manera. Luego, pues vemos, ¿verdad?, que en Juan 3:3 dice, recordó Jesús y le dijo, en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este pasaje es muy lindo. A mí me encanta cuando hablamos de la salvación, porque es de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, ¿verdad? Y él quería saber cómo hacía para llegar al Padre nuevamente. Y Jesús le explica que tenía que nacer de nuevo. Y a mí me gusta esta analogía porque cuando pensamos en el nacer de nuevo, el nacimiento en sí, si hacemos la analogía del nacimiento físico, la pregunta sería, ¿tenemos algo que ver nosotros en nuestro nacimiento físico? Nada. Nada, ¿verdad, amigos? No. Nada. Realmente es algo de Dios. Y así es el nacimiento espiritual, ¿verdad? El nacimiento espiritual también es así. Tenemos que llegar al Padre, creer, como dice este pasaje, y luego el Espíritu Santo hace esta obra preciosa, que es otro de los accionares del Señor, de Dios, para darnos una nueva vida, que esta vida sería pues la espiritual, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos viendo aquí varios accionares de parte de Dios y vemos que todo es por puro amor. Y Él siempre buscando al hombre antes que nosotros. Pero nosotros, claro, acá dice, hay que creer, ¿verdad? Pero es Dios quien lo está dando, quien lo planificó, quien lo reveló y quien hizo este gran plan maravilloso. Pero Eric nos va a seguir contando acerca de estas maravillas. Sí, qué interesante, querida audiencia, porque la pregunta que alguno también podría hacerse, yo creo que estamos ante alguien que pudo haber sintonizado la radio y quizás de repente no eres creyente aún. Así Y es. alguien se preguntará, ¿y salvo de qué? ¿O por qué debo yo de pensar en la salvación? Y es básicamente porque como decías, Emily, desde antes de la creación, Dios sabía que el hombre se iba a desviar, iba a pecar, iba a transgredir, iba a perder la comunicación con Él. Y era parte de un proceso para recuperar al hombre a través de una búsqueda y de un encuentro
con Dios nuevamente. Entonces, esto habla de que, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como seres creados por Dios, estamos en un mundo donde si no lo buscamos, si no nos acercamos a Él, nos vamos a perder en un camino que nos lleva, como dice la Biblia, a una condenación. Hay caminos que al hombre le parecen derechos y su final es de muerte. Aplica a esto también. Pero la salvación es esa oportunidad que Dios nos da de poder recuperar no solo una relación con Dios, sino ser librados de una condenación que viene por causa del pecado, de la desobediencia y que ya está establecido. Eso no se puede evitar. Y alguien dirá, ay, pues si yo no busco a Dios, pues la condenación viene sobre cualquiera que no quiso acercarse, buscar a Dios y obedecerle. O sea, vivimos en una desobediencia. Esto es lo que pasa en el mundo en general. Entonces, también es importante que valoremos que Dios nos permite a los hombres, y este es el tema, ¿verdad? La oportunidad. Dios hizo lo más importante. Amén. Dios, Él desarrolló el plan, lo vivió, lo firmó con su sangre, digamos, amén. Jesucristo en la cruz, pero digamos, Él nos da a nosotros la oportunidad y el camino, ¿verdad? Él nos habla, Él se acerca a los hombres, dice, yo vine a esta tierra para salvarte, y Él dice, yo soy el camino. Entonces, debemos entender que Dios le da al ser humano la oportunidad de creer a través de la fe. Nosotros por naturaleza somos incrédulos. El hombre por naturaleza le cuesta creer, entonces Dios nos da la oportunidad para que creamos y nos acerquemos a Él por la fe. No es por vista, dice un pasaje, no es por vista, es por fe. La salvación es por fe. Y entonces tenemos que ser agradecidos y conscientes de que la salvación, así como es un regalo, no, pues muchos son escépticos, ¿verdad? Dicen, no, a ver si será cierto, a ver si vino Jesús, y empiezan a dudar y a menospreciar. Eso sí es triste, porque eso ya habla de alguien que se está alejando de la oportunidad. Entonces, Dios hizo lo más grande, hizo lo más importante. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues creer, ¿verdad? Porque ante la incredulidad no puede haber salvación, ¿verdad? No puede haber conexión con Dios. Dice un pasaje ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede ganar las obras, ni ganar la salvación, ni pagarla. Es por fe. Y eso ya habla también de otro tema que es implícito, ¿verdad? La gracia de Dios, porque aquí dice, por gracia sois salvos. Yo quiero decirles, amigos, esto es un regalo que hemos recibido, algo que nos conecta con el Padre, pero si no actuamos, si no ponemos nuestra parte, que es el creer y el buscar, nos podemos estar quedando sin la oportunidad de salvación. Hay otro pasaje en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13 y 14. Lo voy a repetir para que lo apunten. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14. Que miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo mismo se autocalifica como alguien que está en incredulidad, escéptico. Él hasta perseguía a los que confesaban el nombre de Jesús, pero por la gracia y con la fe, él rompió aquel esquema de incredulidad y se conecta con Dios. Y la salvación fluye. La salvación no es algo que a uno le dan un papel y dice, usted es salvo. Es por fe. ¿Cómo puedes? Tú dices, pero hermano, ¿yo cómo puedo ser creer que soy salvo? Bueno, has creído en Jesucristo, lo has recibido en tu corazón por fe. Eres salvo, pero nuestra parte es eso, sostener la fe de tal manera que mantengamos una relación con Dios, ¿verdad? Alguien de diente labio puede decir, yo ya creí, pero la fe nos hace que nos transformemos a un hijo de Dios en obediencia y que actuemos como Él quiere, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, Dios nos da la fe y la pregunta es, ¿ya creíste? ¿Ya aceptaste? Y luego hay otra parte en la que debemos comprender que Dios
es el que salva, ya que nosotros no nos podemos salvar. O sea, en esta vida nadie escapa, como hablábamos en un tema pasado de la muerte, ¿verdad? La muerte física es un proceso natural, nadie escapa de ello. Pero de la eternidad también nadie se va a escapar, solo que la pregunta es dónde la vamos a vivir, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ir? Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos que Dios salva, pero nosotros no podemos salvarnos a nosotros, y por eso es importante que nos acerquemos a Él con fe, y Él proveyó ya el camino. Dice en Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Él no nos salvó por obras de justicia, sino por el lavamiento de la regeneración. En eso nos podemos concebir que Él nos lava. Su sangre nos limpia de todo pecado, y esto es algo maravilloso, donde Él es el que salva, pero yo soy el que me acerco con un corazón contrito y humillado, consciente de mis errores, me acerco y lo busco. Y es ahí donde muchas veces falla el hombre. Hay orgullo o la incredulidad propia de decir, saber, no sé, y lo dejan al tiempo. Amigo que me escuchas, no dejes al tiempo el tener la certeza de tu salvación. Yo no la puedo dar, ni nadie de los que estamos aquí en la radio. Jesús ya pagó, ya lo hizo, pero un costo muy alto, ¿verdad? Demasiado alto. De verdad. Pero qué importante es que nosotros podamos tener ya en nuestro corazón esa fe. Digamos, yo no tengo aquí una visa para el cielo, un pasaporte sellado, pero la fe me hace saber, como dijo un día Job, yo sé que mi Redentor vive, decía él, y que un día, aunque esta carne se deshaga, se haga polvo, con mis ojos he de ver a mi Redentor. Amén. Y tú dijiste algo muy importante, Eric, dijiste, Dios es quien nos da la fe, y Dios es quien lo hace realmente. Y Él empieza ese proceso cambiando nuestros corazones. Sí. Y eso lo hablamos, lo dijo Sandrita también, y yo lo mencioné, de que empezó desde tiempos antiguos, ¿verdad? En la antigüedad, en Jeremías, desde el Génesis de la antigüedad, los profetas anunciaban esto. Decía en Jeremías 32-33, dice, y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. O sea que eso lo venía él profetizando. Y Él lo hace, Él cambia los corazones de los hombres para que tengan fe, para que crean en Él. O sea que viene a empacar todo este hermoso regalo, este don perfecto, preparado, ideado y luego aplicado Él mismo, ¿verdad? A su gracia. Amén. Y en 2 Corintios, ya en Nuevo Testamento, lo vuelve a decir. Entonces, es Dios quien cambia, dice de una manera tan linda, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita por tinta, sino por el Espíritu de Dios, que hablabas tú también de la regeneración, ¿verdad? Del Espíritu y el nuevo nacimiento. Y entonces Dios mismo es el que hace esta obra perfecta. Y además Él convence al ser humano, ¿verdad? Para arrepentimiento. Él lo convence. ¿Y cómo es que hace esto? Él mismo dice, ¿verdad? Jesús mismo dice que les conviene que yo me vaya cuando Él ya iba a irse, ¿verdad? Al cielo, cuando resucitó, y le dice a los apóstoles, les conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu Santo. Y bueno, habla de toda la obra del Espíritu Santo, pero una de las más importantes, bueno, todo es importante, pero Él iba a venir a convencer del pecado a la humanidad. Entonces, aparte de todo lo que ya hablamos, viene a ser otra de las acciones de Dios mismo, ¿verdad? Convencernos de ese pecado. Entonces, todo esto es una doctrina hermosísima de la soberanía divina del Señor, ¿verdad? Que nos hace pensar en ese amor eterno tan grande que Él nos tiene, que de verdad es un don perfecto. Y qué cierto eso que estás diciendo, Emily. Esa salvación
es algo maravilloso. Y yo podría Amén. no solamente decir que nos va a ser salvos de la ira venidera, sino que también nos da la liberación de un mundo de pecado, de la Así es. lujuria, de la voluntad propia. ¿Cuántos somos esclavos de nuestra propia voluntad, de nuestro egoísmo? Y por eso Eric decía, nos perdemos en este mundo, nos perdemos en un montón de ideologías, pensamientos, pero al conocer a Jesucristo, al darle nuestra vida, entonces somos llenos con la plenitud de Dios, ¿verdad? Ujú. Y empieza a desarrollarse en nosotros la imagen de Cristo, porque Amén. ese es el propósito del ser humano, ¿verdad? Ser cada vez más parecido a Dios. Entonces, qué importante es la salvación. Lo dice en Gálatas, ¿verdad? Qué hermoso. Pablo dice que recibió su evangelio directamente del Señor Jesucristo. El suyo no era un mensaje nuevo, el suyo era el mismo mensaje que Jesús predicó. Desde Génesis podemos leerlo hasta el Apocalipsis. Entonces yo te digo, yo no sé, todos los días somos salvos, todos los días debemos creer. Puede ser que tú hayas creído y hayas puesto tu fe en Dios, pero ¿qué tal que tu fe hoy está débil? Y por eso mismo no estás creciendo a la imagen de Cristo. Y Sí. hay algo que quiero también ratificar en todo este mensaje tan hermoso de la salvación, y es algo muy importante. No estamos hablando de religión. Eso es muy No. importante que lo tengamos Así claro, es. querida audiencia. No estamos hablando que la salvación viene de una iglesia X, de una iglesia con un nombre. No, la salvación la otorga el Señor a través de la fe en Jesucristo, y eso nos sella, su Espíritu Santo nos sella. Y entonces la pregunta sigue siendo en esta tarde, ¿realmente ya encontraste la salvación en Jesucristo? Alguien dirá, es que yo no me quiero volver de esa iglesia. Momento, ¿verdad? No es un volverme de una iglesia o de una religión, es entrar en una relación con sí. Dios, y Él tiene la puerta abierta para cualquiera. Él no hace acepción de personas, no dice tiene que ser por este camino, sino a través de la fe Amén. en Cristo Jesús. Eso sí, no hay otro. La fe en Cristo Jesús, pero eso no es una o esta iglesia, es tu relación con Dios. Ahí donde estás, tú podrías invitar a Jesús. Al final del programa lo vamos a hacer, pero hoy la idea es, y la pregunta es, ¿estás haciendo tu parte? Porque Dios ya hizo la suya, Así pero es. nosotros ahora nos toca cumplir con la nuestra. Y termino con este versículo, 2 Timoteo 1:9. Dice que Jesús nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. O sea, Dios lo que quiere es que nosotros creamos, y es un plan, como decías Emily y Sandrita en el transcurso de esta parte, un plan establecido por Dios, porque Él no quiere, dice una parte de la Escritura, que ningún hombre se pierda, Sí. sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que qué interesante. Así es, todo amigos, esto. pues miren qué especial, y aquí no nos gustan los regalos, ¿verdad? Y aquí tenemos un regalo divino, esa Amén. oportunidad Así es. de recibir un regalo tan especial que es la salvación, ¿verdad? A través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y en el programa anterior hablaban nuestros amigos de que somos caros, o sea, costamos la sangre Sí, carísimo. preciosa Así es. de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Sí. En la cruz. Así que muchas gracias ahí a todos por sus aportes, y porque la palabra de Dios es maravillosa y nos da esta revelación, y vamos a hacer ahí un resumen, ¿verdad? De lo que vimos en este bloque, y aprendimos que Dios es quien da la salvación, ¿verdad? No es el hombre, es Dios. Y que en medio de ese regalo, en medio de ese papel principal de Dios en la salvación, pues Él hace muchas acciones también, ¿verdad? Para podernos ayudar. Siempre Él misericordioso, amoroso con nosotros, teniendo cuidado, ¿verdad? Ustedes. Y dice que pues Dios debe atraer al ser humano, ya que Él no puede buscar a Dios, ¿verdad? Él siempre nos está buscando, Él siempre está viendo cómo atraernos a sus brazos con sus cuerdas de amor que nos comentaba ahí Sandrita. También Dios debe convencer al ser humano, ya que Él no reconoce su condición, ¿verdad? Ujú. Así es. También aprendimos que Dios debe darle la fe al ser humano, ya que Él no cree en Dios, ¿verdad? Aparte que nos da ese regalo, también nos da la fe para creer, porque como ustedes decían, es un regalo que no vemos, ¿verdad? Pero necesitamos esa fe
para saber que somos salvos. Y también aprendimos que Dios debe salvar al ser humano, ya que Él no puede salvarse a sí mismo, ¿verdad? Todo es por gracia y por el sacrificio de Jesús. Así que, amigos, con esto cerramos el primer bloque. Vamos a ir a un corte y regresamos. Por favor, no se desconecten, porque en el próximo bloque vamos a estudiar cuál es el papel del hombre dentro de la salvación. Bueno. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Amigos, estamos de vuelta. Qué bueno tenerlos aquí nuevamente. Vamos a pasar al siguiente bloque y haciendo un recapítulo ahí del bloque anterior, pues estudiamos, ¿verdad?, cómo es Dios el protagonista en el proceso de salvación, ¿verdad? Nosotros como seres humanos no tenemos ningún papel, ningún rol más que aceptar ese regalo divino que viene de Él, ¿verdad? Con su amor y su amor inmenso que tiene para nosotros. Y en este bloque vamos a estudiar cuál es la responsabilidad del ser humano ante la salvación. Realmente ya vimos en el primer bloque que no tenemos ninguna responsabilidad, ningún papel. Sin embargo, sí implica, ¿verdad?, la necesidad de responder a ese llamado divino con fe y arrepentimiento. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios invita a todos a venir a Él, pero también requiere una respuesta personal y consciente de parte del individuo. La responsabilidad humana implica tomar la decisión, ¿verdad? Ustedes, el regalo está ahí, es de que nosotros digamos, sí lo quiero, te quiero recibir, quiero ese regalo de salvación. Así que vamos a pasar ahí con Sandrita para que nos cuente, el ser humano es responsable de creer, ¿verdad, Sandrita? Así es, Silvita, justamente. Dios da la fe al ser humano, como ya lo dijimos anteriormente, pero el ser humano es quien debe responder con fe. Y es interesante, si yo le digo, Señor, yo creo, lo que has hecho es grande y yo creo en ese gran paquete que implica la salvación y como tú lo decías, Silvita, es algo demasiado valioso. Y si yo lo creo, si de verdad yo lo creo, por gratitud yo debo responder, ¿verdad? Debo responder si yo lo creí. Entonces dice en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree. Pero ¿qué significa ese creer, verdad? Ese creer no es mental. Los fariseos creían la palabra, pero no la tenían en su corazón, la tenían en la mente. Muchas veces podemos decir, y alguien puede decir, yo creo, pero no ha bajado a su corazón ese creer. Porque cuando nosotros creemos en nuestro corazón, entonces eso implica que hay una transformación, porque yo empiezo a tener una relación con el Dios vivo. Y como dice acá en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y luego dice en Juan 20:31, pero estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Pero yo me quiero detener aquí en ese creer. ¿Qué significa ese creer? Ese creer es una entrega que yo hago. O sea, yo digo, Señor, yo creo en ti. Creo lo que dices, creo tu palabra y por eso mismo yo te entrego mi voluntad, ¿verdad? ¿Qué le podemos dar a Dios? Nada. ¿Dinero? Nada. ¿Posesiones? Nada. Lo único que le podemos dar a Dios es nuestro corazón. Al momento de creer es lo que yo le doy. Y entonces el Señor se convierte en nuestro Rey. Él es nuestra luz. Él es nuestro Maestro. Él es la vida en mí, ¿verdad? Entonces el creer tiene muchas implicaciones. El verdadero creer. ¿Cuál es el problema hoy de la humanidad? Es que tú le preguntas a cualquier persona, ¿y usted cree en Jesucristo? Claro que creo.
Pero miren Juan lo que dice en Primera de Juan. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, pero si aún los demonios creen y tiemblan, imagínense hasta qué extremo ya. Entonces, ese creer que dice aquí la palabra es un creer en el cual mi vida empieza a ser transformada porque yo creo en el Hijo del Hombre. Y como decía bien Emily, el Espíritu Santo empieza a hacer su obra en mí. Entonces, ese creer, ese verdadero creer, ese que Dios quiere que nosotros tengamos y vivamos en Él, ¿verdad? Así es, sí. Y ya vimos que este es un regalo maravilloso, divino, demasiado grande. A veces nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Porque decimos, wow, esto tan grande me lo está ofreciendo a mí, que no me merezco nada. Y Él que pide, solamente que tenga yo fe en Él, creer en Él. Y creer en su obra, ¿verdad? Creer en su obra. Llegar a Él arrepentido y decir, bueno, Señor, sí, yo no merecía nada, pero sé que tú me estás dando esto, entonces debo de creer. Esa fe es la que va a hacer la gran diferencia. Y dijimos, ¿verdad? Que es una doctrina de esa bendición divina, es una doctrina del Señor, del amor, y que esto me mueve a mí a la adoración también. Esta doctrina de la salvación divina me mueve a mí a adorarlo a Él. Amén. Y entonces, pero vemos del otro lado que sí tenemos esta responsabilidad de creer. Y esta doctrina de que el ser humano debe creer en Él me motiva a evangelizar, porque nos damos cuenta que no tenemos esto ganado, pues, sino que tenemos que tomar esta decisión de creer. Y muchas personas no lo han hecho, no han creído, no han depositado esa fe en Jesús. Y entonces lo que estaba destinado para toda la humanidad, antes de que viniera Jesús a salvarnos, era la condenación, y eso es lo que les espera. Entonces me motiva a mí a llevar también este mensaje de salvación a las demás personas. El ofrecimiento está abierto. Juan 6:35 dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esto me lleva también a recordar lo que estaba diciendo aquí Sandrita, que lo dijiste muy lindo, pero es como empezamos a vivir la salvación desde ahora. Amén. Y en la eternidad pues lo vamos a estar viviendo con Él a la par, ¿verdad? En donde ya no hay lágrimas, ya no hay problemas, no va a haber ninguna situación difícil, solo felicidad Amén. Y adoración Amén. Al Señor, ¿verdad? Amén. Pero desde ya podemos vivir. Desde el momento, amigo, en que tú dices, sí, creo en el Señor Jesús, empiezas a vivir el reino, dice Amén. La palabra, ¿verdad? El reino empieza desde que decimos, creemos en ti y abrimos nuestro corazón y lo aceptamos. Entonces Él viene a ser nuestro Señor y empezamos a vivir esa vida con propósito. Amén. Esa Amén. Vida hermosa que Él ha diseñado para ti. Pero si no hay esa creencia, esa fe, ahí se trunca y la condenación está. Y entonces el enemigo está molestando a esa persona que no ha creído en el Señor Jesús, porque el enemigo siempre está ahí, ¿verdad? Como león rugiente. Pero si no tienes a Jesús de tu lado como Señor y Salvador, de verdad es mucho más difícil. Y entonces sí viene una condenación desde acá, ¿verdad? Empieza una vida muy difícil, sin esperanza, sin ver la razón de las situaciones. Como Romanos dice, si nosotros amamos al Señor y hemos dicho que sí, todo viene para bien, ¿verdad? Entonces, Amén. Ahí está la propuesta, el ofrecimiento abierto y claro. Y en Romanos también vemos, ¿verdad?, que Pablo una y otra vez habla, ¿verdad?, del Evangelio, lo subraya y dice, nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación, y siempre lo está diciendo. Y él dice, con tal de que mis hermanos judíos se salvaran, yo quisiera ser anatema, eso es maldito, perder su salvación,
¿Por qué? Porque él sabía, y lo hemos aprendido a través de su palabra, las dos consecuencias, ¿verdad? Del creer y el no creer. Y entonces él sabía, van a condenación, ¿verdad? Estos, mis hermanos, van a condenación y tienen una vida miserable, ¿verdad? Acá. Pero si creen, entonces eso es totalmente diferente y es la vida eterna y el reino aquí de hoy y para siempre. Y entonces también pues vemos, ¿verdad? Que las escrituras siempre nos dicen que para el que cree hay siempre una luz, ¿verdad? Siempre hay una luz, hay siempre una respuesta para cada una de las cosas. Y eso te decimos, amigo, que nosotros hemos vivido esto, ¿verdad? En nuestra vida. Y bueno, yo ya llevo mucho tiempo de haber aceptado al Señor como Salvador personal. Y sí, mi vida, yo les puedo testificar, ¿verdad? Yo puedo decir, sí, hay cosas, situaciones difíciles, situaciones en donde veo que el Señor me está moldeando, porque Amén. Todo viene para bien nuestro desde el momento en que creemos en Amén. Él. Y entonces seguimos pues aquí con otros conceptos y algo que nos quiere enseñar aquí. Yo sé que tiene mucho que enseñarnos nuestro querido Eric. Muchas gracias, Emily. Y de verdad es cierto que esto, como hemos dicho y como decía Silvita, es un regalo. Amén. Es un don de Dios y es algo que nos libera de consecuencias que le vienen al hombre por su dureza de corazón. Así es. Por eso es que en la fe y en el creer vienen algunos pasos que también el hombre debe tener, como el arrepentimiento, confesión de pecados, si hubiera algo que uno tuviera que ponerse a cuentas. O sea, claro, hay una parte que me corresponde y es el camino de la humildad. O sea, cuando venimos a Dios, Él quiere que nos despojemos de un viejo hombre que está cargado de males. O sea, tenemos un hombre que se ha revestido de pecado. Todos hemos pecado, dice la Biblia, todos. No hay nadie que diga, yo no. Todos hemos pecado, desde niños pecamos, decimos una mentirita por ahí, le pegamos a otro, cualquier cosa, pero digamos, eso es algo real. Y entonces traemos una carga que el Señor quiere que nos despojemos de ella. Y por eso es que se miran las dos partes, ¿verdad? O sea, la oportunidad de Dios, el amor de Dios, y luego el hombre recibiendo, reconociendo y actuando en pro del cumplimiento de esa maravillosa oportunidad que Dios nos da. Entonces, fíjense, queridos amigos, que sí hay una doble parte. Nadie va a ser salvo voy a decir una palabra muy chapina, por chiripa. O cuando dice una suerte así a la ficha, ¿verdad? Cara o escudo. No, la salvación es un momento trascendental en la vida de la persona que la recibe. No puede ser forzado, no puede ser obligado, no puede ser inducido por otro, digamos, como quien dice yo te hago salvo porque yo quiero. No, es personal, es individual. Yo puedo llevar la influencia de la salvación en mi vida a mi casa, a mi hogar, a donde yo me desenvuelvo, pero cada quien toma su decisión y uno hace la invitación. Pero entonces el papel de Dios es importante, ¿verdad? Y también el papel de los hombres, del ser humano, es complementario y tenemos que considerarlo. Entonces, para ir terminando, exponiendo más, no sé si hay algún comentario, lo podemos escuchar de parte de los que estamos, nuestros amigos con las que estamos acá, amigas diría hoy, en esta tarde. Sí, por favor. Pero dice, hay dos pasajes que quiero compartir rápidamente. Dios desea que todos sean salvos. Y esto está Amén. En 2 Pedro capítulo 3 y versículo 9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Oiga esto, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. La salvación es para todos.
Alguien no puede decir, es que Dios habla de que solo para algunos. No, es para todos. Que algunos lo rechazan, que algunos se resisten, que algunos hasta se molestan que les hablen de Dios o de las cosas de la salvación. O alguien dirá, a mí no me habla del infierno, que eso no existe. Pues si alguien dice que no existe o que sí existe, lamentablemente esto es algo que está establecido para después, pero Dios ya lo habló con una advertencia sana y correcta para que seamos librados, para que la salvación venga, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo que les decía también, que es muy importante, también el hombre, todos nosotros, hombres y mujeres, venimos cargados de una línea de pecado natural, ¿verdad? Y ahí ya cuando crecemos los pecados se vuelven más constantes y más grotescos, ¿verdad? Y hay grandes listados de lo que es el pecado: fornicación, adulterio, asesinato, murmuración, chisme, idolatría, tantas cosas, y todos hemos estado en más de algo. Pero dice una parte muy linda de la escritura que dice en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, miren qué hermosa palabra. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando Dios viene a una vida, nos hace de nuevo. Es como un parteaguas. Así es, un parteaguas, es un antes y un después. Murió el viejo hombre, así o se quedó atrapado ya, amarrado, y está surgiendo una nueva criatura que se va a desarrollar en base a una conexión con el Padre. Así es. Y esto es importante que nosotros también lo podamos observar, porque si tú estás en Cristo, los cambios se van a ir dando en ese proceso en el que tú pongas tu corazón y lo que tú digas que se dio fue genuino. Porque como hablábamos, ¿verdad? Alguien puede decir, yo acepto a Cristo, yo lo invito, pero tal vez una superficialidad y nada que trascienda el corazón. De corazón. Sí. Y entonces es solamente una acción de conveniencia o de interés, pero no que nazca. Sí. Pero cuando alguien de verdad cree, reconoce y obedece a ese llamamiento de Dios para su vida, empiezan a haber milagros ustedes, de verdad. Correcto. Empiezan a haber transformaciones, uno le cambia hasta su lenguaje, le cambia su forma de ver a las personas, uno perdona y a la vez también pide perdón, las dos cosas para que las relaciones sean diferentes, porque como hijos de Dios estamos entrando a pertenecer a una familia a través de la misericordia y a través del sacrificio de Dios en la salvación. Entonces, si Dios hizo lo más difícil, que fue entregar su vida en una cruz, algo horrendo, algo duro, Él derramó su sangre, murió, y eso sí, al tercer día resucitó para darnos esperanza. ¿Por qué a veces en una dureza de corazón? ¿Qué pasa? La salvación no es que sea, no te viene con demandas, con grandes obligaciones, ni siquiera preguntan nada al Señor, como allá en la cruz le dijo al ladrón, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, solo porque le dijo, ahí te acuerdas de mí, porque el Señor no está poniendo cargas, Él viene a quitarlas. Amén. Él no está poniendo un montón de leyes ahí que se tienen que cumplir. Claro que va a haber una obediencia, pero es por amor. ¿Qué dicen ustedes? Jesucristo es mucho más que nuestro Salvador, ¿verdad? Claro. Él quiere ser nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Juez, que pronto regresará, y también es nuestro Maestro, es nuestra luz, es nuestra vida. Y como dice Juan 14:6, ese pasaje tan conocido, pero tan revelador de lo que es Él, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Realmente es maravilloso. Esas son tres cosas importantes. Él es el camino, es la verdad, Él es la vida. Tres cosas importantes. La verdad es totalmente confiable, ¿verdad? Yo diría que la verdad es el mayor evangelista que existe, porque es algo evidente. Sí, eso nadie lo puede negar, es la verdad. Entonces, ¿quién no puede evidenciarse? O sea, es evidente. Entonces, cuando dice que quien cree en Él no perecerá jamás, sino que tendrá vida eterna, debemos comprender que ese creer es
trasciende. Es un creer maravilloso. Y yo les digo, nosotros hemos sido llamados por el Padre a esa verdad, a ese camino, a esa vida. Gloria a Dios. Vida nueva, transformada y que nos va a dar algo diferente en este mundo. Este mundo, yo quiero decirlo, siempre lo he creído así, bueno, desde que creí. Esta vida no se puede vivir. No Así se es. puede vivir sin Dios. Nos Así es. perdemos, sin Dios nos perdemos. Nos perdemos. Él es el fabricante nuestro. Él nos Así es. diseñó y nos diseñó para algo. ¿Y cómo es que debemos vivir? De acuerdo a sus enseñanzas. Si nosotros nos salimos de ese contexto del cual Él nos creó, entonces ahí es donde empezamos a vivir frustrados y con un montón de situaciones en nuestra vida, porque estamos siendo utilizados no de la manera correcta. Hemos Así. utilizado nuestra vida. Es como cuando tú tienes un teléfono y lo empiezas a usar para otras cosas que no es el teléfono, ¿verdad? Entonces lo vas a arruinar o usas una computadora o cualquier aparato electrónico mal utilizado, se arruina porque fue diseñado para algo específico. Nosotros fuimos diseñados para vivir cerca del Padre, en una relación con Él. Y cuando nos volvemos a esa relación, empezamos a vivir lo verdadero. Así es. Y estaba yo pensando ahorita que todo esto tan hermoso, ¿verdad? Y tú, oyente, o si nos estás viendo, ¿verdad? Ya Ajá. en YouTube. En Facebook Live. ¿Verdad? Podrías pensar, ay, pero todo esto qué lindo se ve, pero realmente, ¿cómo debo hacer, verdad? Ujú. Y para mí siempre ha sido tan clave Romanos 10:9-10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le Amén. levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Y qué belleza, ¿verdad? Porque es algo realmente sencillo, ¿verdad? Sino que creemos, claro que sí, con nuestra mente hemos entendido la verdad que está en las Escrituras, la verdad que podemos verla, realmente podemos ver lo que Dios hace en la vida de las personas que Él ha transformado, podemos ver milagros, podemos ver cómo su palabra se hace realidad porque es la verdad. Entonces ya lo vimos, ya lo entendimos y entonces debemos confesarlo, ¿verdad? Amén. Con una oración, decirle al Señor, yo quiero que vengas y seas mi Señor, ¿verdad? Que seas tú mi Señor, mi Rey, el Rey de mi vida, que me dirija, que me diga cuál es el propósito que tú diseñaste, porque veo que con ese gran amor que me tienes, ¿verdad? Tienes que tener un propósito para mi vida grande. Y así Amén. Amén. ¿verdad? Un ¿Y propósito por hermoso. qué no hacemos esa oración? Por supuesto. ¿Verdad? Hagamos la oración. Vamos a hacer una oración donde quiera que tú estés en este momento. Amén. Así es. Si no vas manejando, puedes cerrar tus ojos. Si no, puedes hacerlo con los ojos abiertos. Pero una oración muy sencilla, pero poderosa, porque no depende de las palabras, sino de la fe. Gloria Así a es. Dios. Derribando toda incredulidad y todo escepticismo. Repitan conmigo esta oración y Jesucristo va a entrar en sus vidas para iniciar el milagro del nuevo nacimiento. Amén. Señor Jesús, yo te invito a que entres en mi corazón. Reconozco que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día para darme salvación. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Te entrego mi corazón y todo lo que soy. Perdona mis pecados y hazme una nueva criatura y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo. Lo Amén. creo, lo confieso y te doy gracias. Amén. 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 Qué Amén. Qué belleza. bendición, amigos. Qué importante, ¿verdad? Entender el papel de Dios, que es su soberanía, ¿verdad? En la salvación y en este Así bloque es. que también, aunque el hombre pues no tiene una participación
especial, sí somos llamados a creer, ¿verdad? A aceptar también ese regalo, porque como hemos escuchado, Dios nos ama tanto, pero nunca nos va a obligar tampoco a recibirlo, ¿verdad? Si no es parte del ser humano creer, recibir, arrepentirse, ¿verdad? Como lo vimos en este bloque también. Y que lo más hermoso es que Dios desea que todos seamos salvos, ¿verdad? Está disponible para todos, solo es tomar la decisión. Y el resultado, que es lo más hermoso, es que hay un antes y un después de aceptarlo en nuestro corazón, ¿verdad? Somos hechos nuevos, nuevas criaturas, una nueva vida. Así que estamos muy emocionados, muy contentos de todo lo que hoy pudimos aprender y estudiar a través de la luz de la palabra, ¿verdad? Amén. Y pues bueno, estamos ya a punto, amigos, de terminar este programa. Sin antes agradecer a Emily, a Sandrita, a Eric por su participación. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere dar algunas palabras de despedida rápidamente. Bueno, amigos, de verdad que estamos muy felices de haber de verdad estudiado estas verdades y quiero dejar con ustedes Romanos 1:16 que dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En primer lugar los judíos y también a los que no lo son, y ahí estamos nosotros. Así que el evangelio es poder de Dios, amigos. De verdad, damos gloria al Señor por esto. Amén. Amén, amén. Y qué importante es que si yo reconozco que soy pecador, entonces necesito responder a ese llamado para salvación, ¿verdad? Porque eso es importante, reconocer mi condición para decirte, yo te digo, hay esperanza para ti. Amén. Hay esperanza. Viene algo mejor para ti. Amén. Si tan solo crees. Gracias, amigos. Y con esto pues estamos dando ya por concluido nuestra sesión de hoy, nuestro programa, ¿verdad? Los invitamos siempre a que se conecten. Recuerden que la próxima semana nuevamente tendremos una entrega, ¿verdad? Que ya es la 4ª entrega de nuestra serie de la salvación. Y sobre todo también muy importante, ¿verdad? Que podamos compartir este contenido con nuestros amigos, con nuestros familiares. Seguro a alguien va a ser de mucha bendición recibir este contenido y este programa. Así que nos vemos hasta la próxima. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?